Hoy vamos a resolver un ejercicio que nos pide que elaboremos un método que determine si una palabra tiene más vocales que consonantes o no. El método nos debe retornar un valor verdadero si la condición se está cumpliendo. De lo contrario, nos debe retornar un valor falso. Primero, vamos a revisar las librerías que estamos utilizando en nuestro programa. La primera librería que utilizamos es el IOString. Posteriormente estamos utilizando el CSString y luego estamos utilizando el string.h, que es la librería estándar para las cadenas de caracteres. Por último estamos utilizando la librería conio.h. Posteriormente a esto estamos utilizando el using namespace std, que es el utilizado para el cout y el cin para la entrada y salida de datos de nuestro programa. Después de esto vamos a utilizar el inMain. Recordemos que es la clase principal para que nuestro programa se ejecute de la manera correcta. Vamos a utilizar también el get, que lo utilizamos para que nuestro ejecutable de programa no se cierre, y también vamos a utilizar el return. Aquí tenemos la estructura básica de nuestro programa. Después del inMain vamos a definir nuestra cadena de carácter, que recordemos que no es más que un arreglo de caracteres de tipo char. Entonces vamos a definirlo como char. Vamos a elegir un nombre para nuestra cadena de caracteres, el cual vamos a poner vocablo, y vamos a definir qué espacio vamos a utilizar. En nuestra cadena de caracteres vamos a abrir un espacio de 35 caracteres. Posteriormente a esto vamos a definir las variables que vamos a utilizar en nuestro programa, las cuales serían vocales, el nombre de una de las variables, la otra sería constantes. Vamos a utilizar el total de vocales, el total de consonantes y el total de letras que vamos a utilizar en nuestro programa. Vamos a inicializar cada una de nuestras variables en 0. Entonces vamos a inicializar vocales en 0, consonantes también en 0, consonantes en 0. Vamos a definir el total de vocales también en 0, el total de consonantes de igual manera en 0, y por último vamos a definir el total de letras de nuestra palabra, también la vamos a definir en 0. Posteriormente a esto vamos a enviar un cout a nuestro usuario, donde le vamos a decir que por favor nos digite una palabra. Después de esto, como recordamos, hemos estado utilizando el cin para almacenar los datos que nos envía el usuario desde teclado, pero es más recomendable utilizar otra forma, porque el cin en nuestras cadenas de caracteres nos puede arrojar ciertos errores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una mejor manera de hacerlo para las cadenas de caracteres sería el cin .gain, donde vamos a abrir unos paréntesis, donde dentro de estos paréntesis vamos a deber ingresar tres parámetros, los cuales serían el nombre de nuestra variable donde vamos a almacenar el dato, que sería vocablo, el espacio que estamos utilizando en nuestra cadena de carácter, que recordemos que es 35, y le vamos a decir que queremos que se finalice al presionar un salto de línea. Es así, nos quedaría, en vez de utilizar el cin, vamos a utilizar el cin.getLine. Dentro de los paréntesis vamos a ingresar los tres parámetros que nos pide, que sería el nombre de la variable. Vamos a almacenar la información ingresada, el espacio, y le vamos a decir que finalice cuando presionemos un salto de línea. Después de esto vamos a inicializar un ciclo for, donde le vamos a decir que la variable iterador la vamos a inicializar desde 0, que la variable iterador desde 0, hasta que la variable iterador sea menor a la longitud que tiene nuestra cadena de caracteres. Para la longitud vamos a utilizar una función que se llama el strlen,
es la función utilizada para referirnos a la longitud de nuestras cadenas de caracteres, y dentro de los paréntesis pues de parámetros debemos ingresar el nombre de la variable o el nombre de nuestra cadena de caracteres, que recordemos que es vocablo. Cerramos los paréntesis y le decimos que el iterador va a ir aumentando de uno en uno. Abrimos las llavecitas para hacer referencia a nuestro ciclo. Ahora vamos a condicionar nuestro programa. ¿Cuál sería la condición? Le vamos a decir que si en nuestra cadena de caracteres llamada vocablo, en el punto i, en el espacio i, encuentra es igual a una de las letras de las vocales, ya sea mayúscula o minúscula, entonces le vamos a decir que analice que si en nuestra cadena de caracteres llamada vocablo, en la posición i, encuentra una de las vocales, ya sea minúscula o mayúscula, que por favor nos aumente 1 a nuestra variable vocales. De lo contrario, le vamos a decir que de lo contrario nos aumente 1 en la variable consonantes. Listo, entonces le vamos a decir que nos analice que si se está cumpliendo la condición, que nos aumente 1 a nuestra variable vocales, y que si no es así, que si de lo contrario no se está cumpliendo la condición, que por favor nos aumente a 1 a nuestra variable consonantes. Aquí tenía un pequeño error, lo vamos a corregir de una vez. Había copiado constantes y es consonantes. Aquí también tenía un pequeño error. Listo, entonces ya que hemos corregido los errores que teníamos en la variable, le vamos a decir entonces ahora que el valor que se encuentra en vocales, entonces le vamos a decir que el total de vocales ahora va a tomar o va a ser igual a los datos que se encuentran almacenados en nuestra variable vocales. Y le vamos a decir que la variable total de consonantes ahora va a ser igual a lo que tenemos almacenado en nuestra variable consonantes. Después de eso, le vamos a decir que el total de letras va a ser igual a lo que tenemos almacenado en nuestra variable total de vocales más lo que tenemos almacenado en nuestra variable total de consonantes. Ahora vamos a enviar, ya que teniendo toda la información, vamos a enviar un shout a nuestro usuario donde le vamos a decir que el total de letras que tiene la palabra es los punticos, y la vamos a concatenar lo que tenemos almacenado en nuestra variable total de letras y un inline. Después de eso vamos a enviar nuevamente un shout a nuestro usuario donde le vamos a decir que el total de vocales en la palabra es que tenemos almacenado en nuestra variable total de vocales CDS. Nuevamente un inline. Ahora vamos a enviar un nuevo shout o un nuevo mensaje a nuestro usuario diciéndole que el total de consonantes
El total de consonantes es dos punticos nuevamente, cerramos comillas, le vamos a concatenar total de consonantes TSC, un inline por último. Ahora vamos a hacer nuevamente una condición, vamos a condicionar nuevamente el programa. ¿Para qué? Para poder que nos arroje el valor de ya sea verdadero o falso. Entonces le vamos a decir que si lo que tenemos almacenado en nuestra variable total de vocales es mayor a lo que tenemos almacenado en nuestra variable total de consonantes, entonces le vamos a pedir que por favor, de que esas las llavecitas, le vamos a decir que nos envíe un shout a nuestro usuario diciéndole que el valor que es verdadero, vamos a decir verdadero, la palabra tiene más vocales que consonantes. Un line. Vamos a decir que de lo contrario, si la condición no se está cumpliendo, entonces vamos a decir que si la condición no se cumple, que le envíe un shout o un mensaje al usuario donde le digamos que falso, la palabra no, vamos a poner en mayúscula, no tiene más vocales que consonantes. Vamos a decir nuevamente un inline. Y así ya terminamos el shout. Y así tenemos el get y el return. Como último vamos a dar un breve repaso a lo que hemos hecho en nuestro programa, Entonces tenemos la librería, tenemos el UString, el JSString, el string.h, el cuneo.h, tenemos el using namespace para entrada y salida de datos, tenemos el main. Después de eso definimos nuestra cadena de caracteres tipo char, nuestro arreglo de caracteres tipo char. Entonces le decimos que char, le pusimos de nombre vocalo y un espacio de 35, definimos las variables que vamos a utilizar, las cuales serían vocales, consonantes, total de variables, total de consonantes y total de letras. Inicializamos cada una de las variables en cero. Posteriormente enviamos un mensaje al usuario diciéndole que por favor nos digite una palabra. Utilizamos el setIn.getLine, donde debemos ingresar tres parámetros, que era el nombre de nuestra variable, el espacio que debemos utilizar, y le decíamos que queríamos que finalizara cuando presionáramos un salto de línea. Posteriormente a esto, ya con la información ingresada desde teclado, le vamos a crear un ciclo for, donde vamos a decir que la variable iterador va a empezar valiendo 0, que hasta que iterador sea menor a strlen, que sería la función utilizada para la longitud de nuestra cadena de caracteres. Entonces hasta que iterador sea menor se va a ejecutar el ciclo y le vamos a decir que iterador va a ir aumentando de uno en uno. Posteriormente a esto condicionamos nuestro programa, donde le dijimos que si en nuestra cadena de carácter o nuestro variable vocablo en el espacio y o en la posición y mejor encuentre es igual a una de las vocales, ya sea mayúscula o minúscula, que nos aumente de 1 a nuestra variable vocales. De lo contrario, si no se cumple la condición, que le aumente a 1 a consonantes. Posteriormente a eso, le dijimos que ahora TBS, el total de vocales, va a ser igual a la variable vocales y que el total de consonantes va a ser igual a la variable consonantes. Después de esto le dijimos que el total de letras va a ser igual a lo que tenemos almacenado en el total de vocales más el total, lo que tenemos almacenado en nuestra total de consonantes. Después de eso enviamos tres
mensajes a pantalla donde mostramos el total de letras que tiene la palabra, el total de vocales y el total de consonantes. Después de eso, condicionamos nuevamente el programa donde le dijimos que si el total de vocales era mayor al total de consonantes, entonces le decíamos que nos enviara un mensaje a pantalla diciendo que era verdadero, que la palabra tiene más vocales que consonantes. De lo contrario, si no se cumple la condición, que nos envíe a pantalla un mensaje donde nos diga que es falso, que la palabra no tiene más vocales que consonantes. Y por último, utilizamos el get para que nuestro ejecutable de programa no se cierre, y el return. Ahora vamos a ejecutar y a compilar nuestro programa para ver su funcionamiento. Vamos a almacenarlo aquí. Voy a ponerle el nombre vocal. Esperemos a que compile. Vamos a mirar qué error tenemos acá. Como vemos, nos ejecuta y nos compiló y nos ejecutó de manera correcta el programa. Entonces ahora vamos a ingresar una palabra, es decir que la palabra es Danilo. Como vemos, nos muestra que el total de letras es 6, que el total de vocales es 3 y el total de consonantes es 3. Nos dice que es falso, que la palabra no tiene más vocales que consonantes. Vamos a modificar acá un poco el primer mensaje para que no nos quede tan pegado, tan junto. Entonces vamos a compilar y ejecutar nuevamente. Nos pide que por favor digite una palabra. Vamos a digitar esa palabra. Nos dice que el total de letras que tiene la palabra es 7, que el total de vocales es 4 y que el total de consonantes es 3. Entonces nos arroba que es verdadero, que la palabra tiene más vocales que consonantes. Y así finalizamos nuestro programa.